Pablo a los Efesios. Vamos a leer empezando del capítulo 5, los versos 21 hasta el capítulo 6, el verso 9. Antes de continuar con la lectura, solo quiero anunciar que esta es la última lección en una serie que eran la carta de Gálatas y Efesios. La siguiente sección, que van a ser también 13 lecciones, se titula La vida integral del cristiano, y vamos a tener a nuestro hermano Raúl, a nuestro hermano Rogelio, que nos van a ayudar, y habla más que todo acerca de nuestro temperamento, nuestra actitud, las cosas que deben cambiar en nosotros según la palabra de Dios. Una vez más, les di ese poquito de tiempo para que busquen sus Biblias. Vamos a leer el libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, empezando desde el versículo 21 hasta el capítulo 6, y vamos a terminar con el verso 9 del capítulo 6. Que el Señor bendiga su palabra. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando lo estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo, y que con él no hay favoritismos. Que el Señor bendiga su palabra. Al continuar, voy a hacer una corta oración. Nuestro Padre y Dios Todopoderoso, eres tan bueno, eres tan maravilloso. Verdaderamente como Padre, Señor, tú tienes instrucciones, tú tienes,
Señor, la guía para nuestras vidas, para poder vivir, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad. Señor, es importante, Dios mío, que sepamos relacionarnos en la familia, tanto el marido con la mujer, como los padres con los hijos. También es muy importante sabernos relacionar en el trabajo, Señor. Por eso es que te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por Pablo, que tú le has iluminado a través de tu Santo Espíritu para hablarnos, Señor. Y en esta tarde te damos gracias por este tiempo, Señor, que abrimos nuestros corazones para recibir de ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Nosotros estamos con un libro que se llama El Sendero de la Verdad, y este es el libro número 10, y acabamos una sección que eran las cartas de Gálatas y Efesios, y esta es la última lección en este estudio, que se llama Unos a Otros. Y esta lección fue escrita por el pastor Germán Picabea de Argentina. Y este versículo, el propósito de esta lección, dice, es para que el alumno comprenda el modelo bíblico para las relaciones interpersonales a fin de vivirlo en todas sus relaciones cotidianas. Es por eso que mencioné la familia, mencioné el trabajo. Y el pastor Germán nos habla acerca de lo importante que son las relaciones a todo nivel, porque en aquel tiempo, en el tiempo que Pablo escribió esta carta hace como 2000 años, el problema era que no había igualdad de derechos. Habían muchas personas, grupos totalmente marginados que no tenían ningún derecho. Uno de esos grupos eran las mujeres. El siguiente grupo eran los hijos. Y los que se llevaban la peor parte eran los esclavos, que desafortunadamente en el Imperio Romano eran la gran mayoría. Entonces, ya viendo que hay grupos marginados sin derecho, lo que Pablo hace al escribir estos versículos que acabamos de leer, tal vez en nuestra mentalidad es difícil de entenderlo, porque hay derecho para los niños, igualdad de género, en el sentido de que una mujer vale igual que un hombre, las mujeres podemos hacer el trabajo de un hombre, en fin. Pero en aquel tiempo no existía nada de eso, y lo que Pablo está escribiendo es totalmente revolucionario. Son ideas que no se habían escuchado, ni siquiera los filósofos habían tratado estos temas como Pablo lo hizo, de una manera única. Pero lo maravilloso de las palabras de Pablo es que es absolutamente todo según la voluntad de Dios expresada en su palabra desde el libro de Génesis. ¿Qué les parece eso? Es por eso que yo les ruego siempre a mis hermanos, a mis hermanas, leamos la palabra de Dios para entender la voluntad de Dios. ¿Por qué estamos estudiando el Génesis? Porque desde el Génesis podemos descubrir la manera correcta de relacionarnos los unos a los otros. Hombres, mujeres, marido, mujer, padres, hijos, y en el trabajo como jefes, como superiores o como empleados. Amén. Es por eso que alabamos a Dios, porque su sabiduría es infinita. Su palabra aplica todavía hoy en día y siempre, siempre va a ser aplicable a cada relación. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, hermanas, como vimos, estamos viendo que Pablo empieza a hablarles a las mujeres y les dice en el capítulo 5, verso 21, en general está hablando y dice: sométanse los unos a los otros por reverencia a Cristo. En otras palabras, hermanos, tengamos respeto el uno del otro, tengamos respeto incluso de la opinión el uno del otro. Respetémonos
y esto no se trata de que si yo soy mayor y ustedes van a tener que escucharme. Esto no se trata de que yo soy la hermana mayor o el hermano mayor y mis hermanos y hermanas van a tener que hacer lo que yo diga. No, eso está muy equivocado. Esa es la manera de pensar de una persona que no tiene Cristo, porque así es como se hace en el mundo, como lo llamamos comúnmente. Entonces, mis queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, esto se trata de respetar a todos, incluso a nuestros niños, por más chiquitos que sean, porque Dios incluso puede utilizar a un niño para darnos de su sabiduría. ¿Quién lo cree, hermanos? Yo sí lo creo, porque tengo una hijita que desde muy niña ha sido muy sabia y muy utilizada por Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, como les decía, una de las razones también por qué debemos de respetar la opinión, la voz, incluso de un niño o de una niña, de nuestros empleados, de nuestras esposas, de nuestra hermanita menor y de quien Dios ponga en nuestro camino, es porque cada uno de estas personas, de estos individuos, tiene dignidad. Por eso se les respeta. Esto no se trata de mayor, menor, o de hombre o de mujer. Esto se trata de que cada ser humano tiene dignidad, por lo cual debe ser respetado y escuchado. Su palabra cuenta, su voz cuenta. Amén. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, en la relación de matrimonio, en aquel tiempo, era una relación de poder. Era una relación de dominio del varón sobre la mujer. Era una relación donde no había igualdad. Entonces, estos estilos de vida, como aún ahora, si un hombre piensa que tiene el dominio absoluto y no respeta a su esposa, si un varón piensa que él es el único que manda, yo le aseguro 100% que hay conflictos grandes en ese hogar. ¿Por qué? Porque esa no es la voluntad de Dios. No es de esa manera. Yo, ¿por qué admiro tanto a mi esposo? Tanto porque él me escucha a mí. Yo no tenía experiencia, yo no tenía realmente conocimiento de lo que era la vida, pero él me escucha. Él me da un lugar de respeto, que él le gusta también a él escuchar mi opinión. Por eso es que yo le tengo mucho respeto, mucha admiración y doy gracias a Dios por él. Y este es realmente el formato, si se puede decir, que Dios había establecido desde un principio. Recuerden, hermanos, hermanas, cuando estudiamos el libro de Génesis, vimos que Dios los puso a los dos en un mismo nivel, porque el hombre no podía estar solo. Dios creó una compañera, no para que él domine sobre ella y la pisotee y la abuse y la maltrate, de ninguna manera, sino una ayuda que esté a la par con él, trabajando juntos, respetándose y amándose mutuamente. Ese es la imagen que Dios quiere para nosotros en el matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Entonces, el mandato del apóstol Pablo es bien preciso y empieza hablando a las esposas y les dice: sométanse a sus propios esposos como al Señor. Y esto está muy correcto. Las damas debemos realmente de respetar a nuestros esposos y someternos a ellos. Nosotros tenemos, y esto no es fácil, es correcto, yo les entiendo. No es fácil someterse a otra persona cuando nosotros sabemos que tenemos nuestra propia voluntad. Pero según el formato, el mandato de Dios, nosotras las esposas nos sometemos a nuestro esposo como al Señor. Pero este esposo no es el tipo de persona que va a estar como un
tirano, digamos así, no me gusta utilizar esta palabra, sino es una persona que está guiada por Dios. Cuando yo sé que Dios está guiando a mi esposo, qué fácil es decir, sí, así se va a hacer. Esa es la manera de someterse al Señor, cuando una sabe que Dios está dirigiendo a mi esposo en la manera que debemos de proceder. Amén. Entonces, la forma que Pablo está hablando a las esposas, sométanse a sus esposos y porque el esposo es cabeza de la esposa, y el pastor Germán nos da un poquito a entender que no se refiere a la cabeza como que él está por encima de la mujer, sino que como que él es la fuente de donde, como la fuente de la vida lo llama él, como Cristo es la fuente de vida para la iglesia. Es la manera que el pastor Germán describe que el esposo es la cabeza en el hogar. Entonces, como el pastor también lo dice, Pablo nos está mostrando un camino más excelente, que es el amor. El amor, dice, es el camino más excelente para las relaciones interpersonales. Y si uno ama a una persona, también consecuentemente le va a respetar. Cuando hay amor, cuando hay respeto, las relaciones interpersonales van a ser más llevaderas, va a haber más afinidad inclusive. Cuando no hay amor, es difícil respetar a una persona. Y viceversa, si uno no respeta, ¿cómo esperas tú que alguien te vaya a amar? ¿Verdad? Entonces, esto no se trata de que yo amo a alguien o le respeto porque esa persona se lo merece. No es así. Si tuviéramos que amar o respetar a alguien porque se lo merece, yo creo que según nuestro trasfondo, sería muy difícil decidir quién se lo merece o quién no. Según yo, vería de una manera quién se merece amar o quién se merece ser respetado. Mi esposo va a tener otra manera de decidir quién se debe amar o quién se debe respetar. Esa no es la forma de que Pablo está hablando, sino que él está hablando según nuestra relación en Cristo. Yo amo y respeto porque Cristo está en mi vida, porque el amor de Dios está en mi vida, no mi amor, no mis opiniones, no mi trasfondo ni mi manera de ver. Es por causa del amor de Dios que yo deberé amar y respetar a otras personas, mucho más o sobre todo en la relación matrimonial. Pablo, cuando habla a los esposos, les habla de una manera bien clara y en una cierta manera repetitiva también, cuando les dice: esposos, amen a sus esposas. Y esta es una forma de dar una orden. ¿Por qué se puede ordenar a alguien que ame a otra persona? ¿Cómo es posible que se pueda ordenar a alguien que ame? Porque el amor no es un sentimiento, no es una emoción. El amor es un principio. El amor es algo que yo escojo hacer a pesar de las fallas o las ofensas de la otra persona. El amor es un principio de Dios. Yo amo porque Dios me ama a mí. Y aunque en algunos momentos pueda ser muy difícil, pero eso es lo que debemos escoger en todo tiempo hacer. Si tenemos una persona difícil en el hogar, la mejor manera que usted puede estar bien en ese hogar es cuando usted demuestre amor a pesar de todo y con respeto, porque es el amor de Dios que esté fluyendo a través de usted. Amén. No sé si hay algún comentario para las personas que están aquí, si hay alguna cosa que ustedes quieran añadir o corregir, adelante por favor. O si ustedes gusten, mis hermanos, mis hermanas, pueden mandarnos sus comentarios. Yo tengo personas aquí ayudándome a leer los comentarios. Amén. Gloria al Señor.
Entonces Pablo continúa hablando a los esposos y la comparación que hace es muy interesante, porque él está hablando del amor de Cristo hacia la iglesia. ¿Qué amor tan profundo ha tenido Cristo que ha muerto por la iglesia? Y ese es el amor que está hablando Pablo, un amor, una entrega total, absoluta. Y eso es lo que nos recalca también el pastor Germán, y dice que los esposos, esa comparación con su cuerpo, inclusive, por como Pablo lo dijo, ¿quién no ama su cuerpo y lo cuida? Es de esa manera que demanda que los esposos amen a sus esposas como ellos aman y cuidan a sus propios cuerpos. Entonces, léanlo con más calma, con más profundidad en sus hogares, tanto a mis hermanos y amigos que son esposos, a mis hermanas, amigas que son esposas. Entonces, el amor era algo totalmente revolucionario, si se puede decir, porque en aquellos tiempos un hombre no se casaba con una mujer porque se había enamorado de ella, sino que eran matrimonios que los padres escogían a las esposas, o había las casamenteras, en fin, no era que un hombre se enamoraba de una jovencita. De esa manera yo creo que Pablo no hubiera necesitado decirles a los esposos que amen a sus esposas. Esto fue una forma de hablar de Pablo que revolucionó la manera de ver la relación de esposo y esposa. Era más una relación impuesta por las familias y por la sociedad, más que una relación de amor. Es por eso que Pablo sintió esa necesidad imperativa de decirle al varón que ame a su esposa. Entonces, hoy en día muchas veces decimos, me casé por amor, y qué hermoso que se haya casado por amor, pero a veces permitimos que la influencia de la cultura se infiltre en nuestra familia. No olvidemos, hermanos, hermanas, que la influencia de nuestra cultura es el individualismo, o sea, el egoísmo y el deseo de poder. Y eso no podemos o no deberíamos de permitir que entre a nuestro hogar. Nosotros deberíamos de, como dice la palabra del Señor, someternos los unos a los otros. Esto no es una lucha de poder. Y perdónenme, esto no se trata de decir yo mando en mi hogar, o en mi casa se hace lo que yo digo, sino que uno debe decir, en mi casa se hace lo que Dios dice, como Dios me dirija, así lo haré. Según Dios me guíe, yo dirigiré mi hogar. Esa es la manera correcta. Yo no estoy diciendo, usted, hermano, no tiene por qué mandar en su hogar, o usted, querida hermana, no tiene por qué mandar en su hogar. No, no estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo, mi hermano, mi hermana, es que Cristo es el que debe mandar en su hogar. Usted debe permitir que sea Cristo Jesús el que dirija su vida y su vida familiar. Y usted verá el gran cambio que usted va a encontrar en su relación de familia, con la esposa, con el esposo o con los hijos. Permite que Cristo se siente en el trono de su hogar. Permita usted, abra usted un altar para Cristo con su familia, en su hogar. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, yo quiero leerles lo que el pastor escribe y dice: el valor sagrado. El apóstol Pablo le estaba devolviendo al matrimonio el valor sagrado que Dios le dio desde el principio, y dignificando a los cónyuges como creación de Dios en una relación de iguales. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, vemos que Pablo está hablando de que ya no hay varón, ya no hay mujer, sino que según Gálatas 3, los versos 27 al 28, por favor búsquenlo y léanlo en su casa.
Gálatas 3, versos 27 y 28, Pablo les dice, todos somos uno en Cristo, todos somos iguales en Cristo. Y hay otras escrituras también que nos hablan de esta manera. Y el verso 22 del capítulo 5 repito y digo, sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Amén. Esta sumisión es mutua. Esto no se trata de que solamente yo me voy a someter a mi esposo, sino que él también se somete a mí. En otras palabras, escuchémonos, démonos la oportunidad el uno al otro de considerar nuestros puntos de vista, nuestra perspectiva, nuestra opinión. Esto no se trata de que se hace como yo digo, como les repito, sino esto es de dar la oportunidad del uno al otro de escuchar, de hablar, de conversar, de considerar cómo uno piensa, cómo uno se siente, pero sobre todo debemos de permitir que la voluntad de Dios se haga en toda decisión que vayamos o necesitemos tomar como familia. Entonces, esto no se trata, como les digo, de un orden jerárquico, sino que es un orden de igualitario, que nos está hablando Pablo. Y esto nos lleva a una unidad. Ahí no hay un choque de que yo mando, no, se va a hacer lo que yo digo. No, de ninguna manera. Sino que es un cuerpo, una unidad. Y eso es lo que lo leímos en Génesis y Pablo mismo lo repite. Los versículos que están escritos en la Biblia. Perdón, me he perdido un poquito. No, aquí está. En el final del capítulo 5, que dice, este es un misterio muy profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Entonces, esa es la unidad que debe existir en el hogar. Entonces, también vamos a ver, hermanos, hermanas, y permítanme cerrar este punto con una oración que escribió el pastor Germán. La obra redentora de Cristo se refleja en la vida de los cónyuges, o sea, del marido y la mujer, esposa, esposo, cuando ellos siguen los principios de la sumisión, el amor, el respeto y el servicio unos a otros. Bendito sea el Señor. La siguiente relación que es muy importante para aquellos que son padres es la relación con nuestros hijos. Esta es una relación muy importante que también Pablo la consideró, en la que desafortunadamente era muy triste en aquel tiempo la relación de padres a hijos, porque la madre no tenía voz, la madre no tenía autoridad con los hijos. En ciertas culturas todavía se ve eso, desafortunadamente. Entonces la madre era más que todo la que se ocupaba de darles el alimento, de darles la ropa limpia, tal vez darles un poco de instrucción, pero ni siquiera las mujeres no tenían educación. Entonces era una relación de que el padre era el que daba todas las órdenes, decidía todo, no daba lugar a escuchar a los hijos, ni mucho menos a la esposa. Era una relación en la que el padre imponía su voluntad y se hacía lo que él decía como si él fuese el jefe, el presidente. Y en muchos casos incluso había violencia. Si los hijos rehusaban escuchar o hacer lo que el padre decía, él no tenía ningún problema en utilizar medios violentos para que se hiciera su voluntad en el hogar. En otras palabras, castigar a los hijos físicamente. Y eso era algo muy común. Desafortunadamente tampoco había una ley para proteger a los hijos. No habían las leyes como ahora, que si uno golpea muy duramente a un hijo o injustamente,
el niño o la niña se puede quejar a la maestra o al vecino o a un familiar, y ese niño va a ser protegido, esa niña va a ser protegida. En aquellos tiempos no existía eso, y es por eso que Pablo escribe de esta manera a los padres y les hace saber que en el modelo de relación entre padres e hijos también debe de existir respeto, amor, consideración. Entonces, es una manera, como fue con la esposa, una manera muy revolucionaria de ver las cosas. Los hijos sí eran muy obedientes a los padres, pero ahora les hace ver a los hijos que la obediencia tiene una recompensa. Y ahí les dice, es el primer mandamiento con recompensa, o se puede también traducir, es el primer mandamiento con bendición. Y tal vez de esa manera Pablo trataba de animar a los hijos a continuar obedeciendo a sus padres. Entonces también añade esta palabra y dice, obedezcan en el Señor. O sea, en otras palabras, la obediencia no solo tiene que ser porque así deben ser las cosas, como a veces nos dicen, ¿verdad? ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque yo he dicho. No. En este caso es obediencia en el Señor, en otras palabras, porque así Dios lo quiere. Y si usted pudiera cambiar su lenguaje, y cuando el niño o la niña le dije, pero ¿por qué tengo que hacer eso? Usted dígale, porque eso es así como Dios lo manda. Tú tienes que hacer caso a tu papá y a tu mamá, y dígale también que así vas a tener bendiciones. Yo no me puedo jactar de haber sido la hija más obediente, sí he tratado, y hoy en día sí yo puedo decir, estoy cosechando las bendiciones de Dios a causa de la obediencia. Yo quiero decirle a mi hijita, esa su actitud tan obediente, de tanta dulzura y sumisión, ella, yo creo con todo mi corazón, porque la palabra lo dice, ella va a tener grande recompensa. Así dígale también a su hijito, a su hijita, cuando usted quiera que él obedezca, dígale, eso es lo que Dios quiere para ti, que tú obedezcas, mi hijito, mi hijita, porque así vas a tener bendición, y esa bendición hasta sus generaciones que vienen, sus descendientes van a cosechar esa bendición, se lo aseguro, porque eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, esta es una obediencia en el Señor, porque el Señor así lo manda. Y quiero leerles también una traducción, una versión diferente que nos presenta el pastor Germán, de Efesios 6, los versos 1 al 3. Y él dice, hijos e hijas, obedezcan a su papá y a su mamá. No solo al papá, esa es la traducción correcta. A su papá y a su mamá, como corresponde entre cristianos. Honra a tu papá y a tu mamá, que es el primer mandamiento que conlleva una promesa para que te vaya bien. Miren qué bonito lo puso. Y tu vida alcance su plenitud en la tierra. Qué lindo, gloria al Señor. Qué linda es su traducción del pastor Germán. Entonces, hermanos, cuando dice también el pastor Germán que cuando cuando Pablo se dirigió a los hijos, no hizo una distinción en el sentido de que solo se refirió a los hijos varones, sino que se refirió a las hijas mujeres, a los hijos varones por igual. Y también al referirse a los padres, no está hablando solo del padre que es el varón, sino al papá y a la mamá. No hace Pablo ese tipo de distinción. Amén. Entonces, Pablo nos continúa hablando a los padres, y hay un versículo de la Biblia que quisiera leerles, si pudieran ir a Proverbios, el capítulo 22, verso 6. Este es un versículo muy importante en la educación a los hijos, que si por favor alguien podría leerme. El libro de Proverbios, el capítulo 22, el verso 6.
Ok. 22:6. Ya. Oh, perdón. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Amén, amén. Es muy, muy importante ese versículo. Esa es la responsabilidad tanto del padre y de la madre. Y el pastor Germán dice, esa palabra que nos dice, se las puede entender de diferentes maneras. Quiere decir criar, quiere decir educar y disciplinar a los hijos. Esa es nuestra responsabilidad como padres. Y ningún padre, o sea, ni el papá ni la mamá, no deben de evadir estas responsabilidades. En muchos casos hay personas que dicen, yo soy el que disciplino y la mamá es la que educa. Creo que lo que está tratando aquí de decirnos la palabra es que tanto el padre como la madre son los que disciplinan y educan. Los dos tienen que hacerlo, no solo el papá y la mamá, los dos juntos. Mi mamá era la que nos disciplinaba y mi mamá disciplinaba duro y no había quien nos consuele. Entonces tiene que haber un equilibrio. No puede usted evadir su parte de disciplina si usted es el que educa. Y si en la otra parte su pareja es la que educa, también tiene que disciplinar. Se tiene que hacer de todo. No esperar a que el papá llegue para que él discipline. En ciertos casos yo he aprendido que cuando uno solo es el que disciplina, el niño muchas veces empieza a guardar resentimiento contra solo esa la persona que le disciplina. Es por eso que es importante que ambos los dos deben de poder dar la disciplina y la educación al mismo tiempo. Quería decir, pastora, que cuando vayamos a corregir a nuestros hijos, que busquemos un lugar privado a donde hacerlo. No hacerlo en público, no hacerles pasar un bochorno, no hacerles pasar una vergüenza delante de otras gentes o sus amiguitos, a menos de que sea una emergencia que puede costar la vida. Entonces sí se hace inmediatamente y en el momento para evitar, como dicen en inglés, loss of limb or life, algún que se corte, que pierda la vida o algo así, una emergencia. Pero evitemos tratar de corregir a nuestros hijos en público. Otra cosa que quería decir rápidamente, nuestros hijos no son pequeñas fotocopias de nosotros. Tenemos expectativas de cómo ellos tienen que ser. Eso está errado. Cada individuo es cada individuo. Y nosotros tenemos que tener esa compasión de ir y hacer esto en un escenario a solas con ellos. Bueno, gracias por traer este punto, y justamente es un punto que el apóstol Pablo toca con respecto a los hijos. Él dice, no provoques a ir a tus hijos, y justamente es una forma que un hijo puede enojarse y puede tener mucho resentimiento, o una hija, no me estoy refiriendo solo al niño varón, cuando se les disciplina en público, cuando se les avergüenza en público. No es que quiero hablar mal de mi mamá después de convertirse a Cristo, se convirtió en una mujer ejemplar, pero mi mamá mucho nos avergonzó en público y es muy doloroso. Yo se los digo por experiencia propia, cada insulto, cada ultraje en público no se borra de la mente de uno. Por eso aquí dice, no provoques a ir a los hijos. No les hagas vivir una vida de amargura ni resentimiento. Tal vez esa es la manera que usted fue criado, esa es la manera que yo fui criada, pero eso se le puede poner un pare, se lo puede detener, y la mejor manera es perdonando lo que nuestros padres han hecho y aprender, porque hay estas cosas se las aprende y se puede aprender a cambiar nuestra manera de tratar a los hijos. Si mis padres crearon resentimiento en mí, con mi hija, yo no quiero ser así. Entonces esto se aprende. Yo he tomado muchas clases con mi esposo
el otro día estaba encontrando muchos libros y cosas. Tomé clases con las escuelas públicas que en el área donde vivía las daban incluso en español. Si alguien necesita clases para padres, con mucho gusto nosotros las podemos ofrecer. No necesariamente que yo o mi esposo las enseñemos, podemos encontrar expertos que nos pueden ayudar, porque estas cosas, cuando nosotros hemos sido dañados por nuestros padres, tenemos que aprender a hacerlo bien. Amén. Vamos a continuar entonces. Criarlos quiere decir también nutrirlos, cuidarlos, educarlos, promover su desarrollo. En esto también está el decir a un hijo, a una hija, qué lindo lo que has hecho, qué bonito lo que has hecho, o qué buen esfuerzo has puesto en lo que has hecho. Es importante hacerles saber a nuestros hijos lo bien que lo están haciendo. Yo nunca recibí estas palabras. A mí nadie me decía, oh, qué buena tarea, qué linda tu tarea. No. Pero yo veía a mis amiguitas, sus papás, sus mamás, les decían, ay, qué bonito, mira lo que has hecho. Y dentro de mí decía, ¿por qué mis papás no lo hacían? Y son heriditas que uno guarda a lo largo de su vida. Yo lo perdoné todo esto. Yo, cuando mis papás ya habían muerto, a través de la oración, yo sí perdoné todo esto. Es por eso que yo hablo a los padres y les pido en toda cosita que usted pueda darle una palabra de aprobación, de apoyo, una palabra que haga sentir bien a su hijito, a su hijita. Hágalo. Si sus papás no lo hicieron, párelo ahí y sea usted el que rompa con ese molde antiguo y empiece a partir de hoy que usted me está escuchando, empiece, y no importa de qué edad sean sus hijos, pueden ser hombres, mujeres grandes que ya hasta le han dado nietos, pero hoy puede empezar a darles esas palabras de aprobación, de apoyo, de amor, y que ayudan a incluso sanar el hecho de que usted no tuvo esas palabras antes. Amén. Nosotros como padres también debemos de respetar a nuestros hijos, no importa cuán chiquitos sean. A mí me enseñaron que con mi hijita yo tenía que agacharme hasta su altura para hablarle, y no hablarle así parada y poner las manos en la cadera y apuntando con el dedo, me vas a hacer caso. No, a mí me enseñaron a bajar a su altura, a hablarle, escucharle, y esa es una manera también de expresar respeto a un niño o niña, no importa cuán chiquitos sean. Cada ser humano tiene dignidad y debe de ser respetado y amado. Amén. Entonces, para concluir esta sección, dice, la obra redentora de Cristo se refleja en la vida de la familia, cuando hijos y padres siguen los principios de la sumisión, el amor, el respeto y el servicio unos a otros. Vamos a continuar con la relación de trabajo, porque esa es la comparación cuando Pablo habla acerca de los siervos y los amos, o esclavos y amos, si ustedes prefieren. Nos cuenta un poquito acerca de Aristóteles, que hacían 300 años antes de que Pablo escribiera esto, Aristóteles, que se lo consideraba un hombre sabio, un filósofo, él justificó la necesidad de tener esclavos. Él escribió diciendo que los seres humanos que eran esclavos habían nacido para eso. Y según las costumbres romanas, los amos podían incluso quitar la vida a palos, a golpes a sus esclavos, y la ley no decía nada. Nadie hacía nada contra esta persona. Los esclavos no tenían ningún tipo de leyes que los protegieran. Y los amos, su relación con su amo era totalmente de
autoritarianismo. No había un poquito de consideración hacia los esclavos. Los esclavos eran puramente herramientas de trabajo. No eran ya seres humanos en los ojos de la cultura romana. Y eso era muy triste. Y Pablo, inspirado por Dios, es que dio estas palabras en las que pide primeramente a los esclavos que sirvan a sus amos como si estuvieran sirviendo al Señor. Y pide a los amos que los traten, ¿dónde está esa palabra? Ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo, y esa palabra amo es con mayúsculas, que está en el cielo, que es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esa es la relación que totalmente, otra vez, Pablo está hablando de algo que nadie lo había hablado antes, no de la manera que él lo presentó. Imagínense, los sabios de su tiempo justificaban la esclavitud, pero Pablo, él no atacó la esclavitud, pero él habló acerca de que tanto los que eran esclavos como los amos estaban sirviendo al mismo Señor Jesús, quiere decir. Y esto era, aunque no dijo directamente, no debería de haber esclavitud, pero palabras muy poderosas que nos llevan a entender de que la esclavitud no debería de existir. En todo caso, todos nosotros somos siervos de ¿quién? De Dios. Esclavos de Cristo, ¿verdad? Y si tienen alguna curiosidad al respecto, 1 Corintios 7:22. Anótenlo, por favor, léanlo en su casa. 1 Corintios 7:22 habla exactamente estas palabras de que nosotros todos somos esclavos de Cristo, no más esclavos del pecado, ¿verdad? Entonces, el trabajo del esclavo era, tanto como del amo, era para Cristo, y Cristo era su verdadero Señor. Y en esta relación que establece Pablo entre amos y esclavos, es una relación de hermanos, hay una hermandad. También habla acerca de ser considerados los unos con los otros. Es un trato igualitario, donde el único que está por encima de todos es Cristo Jesús, nuestro Señor, Señor de todos. Y con estas palabras también Pablo nos da a entender de que en esa relación entre amos y esclavos, en lo que hoy podríamos entender empleadores, jefes, supervisores, patrones, los dueños, no sé qué otras palabras más lo podríamos utilizar, en relación con el empleado, la persona que está trabajando para alguien más. Es una relación de respeto, es lo primero que debe de existir. No está hablando aquí de amor, pero está hablando de una palabra muy importante. Se debe de respetar a la persona que está trabajando bajo uno. Y también es una relación en la que hay justicia. Se debe de tratar a todas las personas justamente. Y les voy a leer el último párrafo que el pastor Germán escribe en cuanto a esta relación, y dice: la obra redentora de Cristo se refleja en la vida laboral cuando dueños, jefes, superiores y empleados, contratados, subalternos, siguen los principios de la sumisión, el amor, el respeto y el servicio los unos a los otros. Y con esto hemos concluido este estudio bíblico. Muchas gracias. Si tienen algún comentario o alguna pregunta, por favor, me pueden textear o dejarlo ahí mismo en el video. Dios les bendiga grandemente. Los amo mucho.